Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. Esta es la octava parte de una serie de videos dedicada a los momentos históricos más importantes que dieron forma a una de las dinastías más famosas de la historia. Número 75. El complot de Ridolfi. 1571. El objetivo del complot de Ridolfi era lanzar una invasión española de Inglaterra para deponer a la reina Isabel I, reemplazarla con María, reina de Escocia, y restaurar el catolicismo en Inglaterra. Roberto Ridolfi, un banquero florentino y ardiente practicante de la religión católica, había hecho su base en Londres desde 1562 y había trabajado para hombres como William Cecil, Lord Burleigh, como agente financiero. Había estado involucrado en planes para sacar a Isabel antes, siendo arrestado e interrogado por Sir Francis Walsingham en 1568, después de estar implicado en la rebelión del norte, luego de que el Papa le pidiera que distribuyera dinero a los señores del norte que se oponían al gobierno. La rebelión fracasó y Ridolfi fue liberado ya que no se pudo encontrar evidencia firme de apoyo financiero para la sublevación en su contra. Los que estuvieron involucrados en el complot tramado por Ridolfi incluyen al rey Felipe II de España, el Papa Pío V, el duque de Alba, quien fue líder de las tropas españolas en los Países Bajos, John Leslie, obispo de Ross, quien era también agente de María, reina de Escocia, el embajador español, Guerau de Espés del Valle, Thomas Howard, cuarto duque de Norfolk, que iba a casarse con la reina escocesa, y la propia María, que dio su consentimiento a este complot contra su prima. Ridolfi estaba en la posición perfecta para tramar un complot porque tenía conexiones bancarias y podía usar sus viajes bancarios como tapadera para conspirar con el rey español, el Papa y el duque de Alba en el continente. Pero Isabel tenía una increíble red de espías, por lo que recibió una advertencia anticipada del complot. Ridolfi también se había jactado del complot ante el gran duque de Toscana, quien le pasó a su vez la información a la reina inglesa. En abril de 1571, el mensajero de Ridolfi, Charles Bailey, fue detenido mientras transportaba cartas en Dover. Fue interrogado y torturado hasta que entregó información, incluida la clave utilizada para la correspondencia. En agosto de 1571, más correspondencia, junto con 600 libras en oro, llegaron a manos de la corona cuando el pañero Thomas Brown, que había sido contratado por los secretarios del duque de Norfolk para llevar una bolsa a uno de los agentes de Norfolk en el norte, sospechó e informó de la bolsa a William Cecil, Lord Burleigh, el principal asesor de Isabel I. Las secretarias de Norfolk fueron interrogadas y, cuando se buscó en Howard House, la casa de Norfolk, un código que ayudara a descifrar las cartas, se encontró una carta de María, reina de Escocia, en código. Otros miembros de la familia de Norfolk fueron interrogados y Norfolk también fue arrestado. Fue ejecutado por traición en junio de 1572. El embajador español fue expulsado de Inglaterra, pero Ridolfi, que no estaba en Inglaterra cuando se descubrió el complot, escapó al castigo y siguió trabajando para el Papa como enviado especial. María, reina de los escoceses, se mantuvo bajo estrecha vigilancia. Entonces, Roberto Ridolfi pudo haber estado involucrado en complots para derrocar a Isabel I, pero murió de muerte natural a la gran edad de 80 años. Número 76. La masacre de San Bartolomé, en Francia. 24 de agosto de 1572. La masacre del día de San Bartolomé en 1572 fue un grupo objetivo de asesinatos y una ola de violencia de la mafia católica dirigida contra los protestantes calvinistas franceses, durante las guerras de religión francesas. Tradicionalmente se cree que fue instigada por la reina Catalina de Médicis, la madre del rey Carlos IX. La masacre comenzó unos días después del matrimonio de la hermana del rey, Margarita de Valois, con el rey protestante Enrique III de Navarra. Muchos de los hugonotes más ricos y destacados se habían reunido en París, entonces con una mayoría católica, para asistir a la boda. La masacre comenzó en la noche del 23 al 24 de agosto de 1572, víspera de la fiesta de Bartolomé Apóstol, 2 días después del intento de asesinato del almirante Gaspar de Coligny, líder militar y político de los hugonotes.
El rey Carlos IX ordenó el asesinato de un grupo de líderes hugonotes, incluido Coligny, y la masacre se extendió por todo París. Con una duración de varias semanas en total, la masacre se expandió hacia el campo y otros centros urbanos. Las estimaciones modernas del número de muertos en Francia varían ampliamente, de 5.000 a 30.000 víctimas. La masacre marcó un punto de inflexión en las guerras de religión francesas. El movimiento político hugonote quedó paralizado por la pérdida de muchos de sus destacados líderes aristocráticos y muchos miembros de base se convirtieron posteriormente. Los que se quedaron se radicalizaron cada vez más. Aunque de ninguna manera es único, el derramamiento de sangre fue la peor de las masacres religiosas del siglo. Según una crónica posterior a los eventos, en toda Europa, imprimió en las mentes protestantes la convicción indeleble de que el catolicismo era una religión sangrienta y traicionera. La masacre provocó una gran crisis internacional. Los países protestantes quedaron horrorizados por los hechos, y solo los esfuerzos concentrados de los embajadores de Catalina, incluida una misión especial de Gondi, impidieron el colapso de su política de permanecer en buenos términos con ellos. El embajador de Isabel I de Inglaterra en Francia en ese momento, Sir Francis Walsingham, apenas escapó con vida. Incluso el zar Iván el Terrible expresó su horror por la carnicería, en una carta que envió al emperador. Número 77. La primera expedición de Francis Drake. De 1572 a 1573. En 1572, Francis Drake se embarcó en su primera gran empresa independiente. Planeó un ataque al Istmo de Panamá, conocido por los españoles como parte de tierra firme y por los ingleses como parte del territorio español. Este era el punto en el que el tesoro de plata y oro del Perú debía ser desembarcado y transportado por tierra hasta el Mar Caribe, donde los galeones de España lo embarcarían en el pueblo de Nombre de Dios. Francis Drake partió de Plymouth el 24 de mayo de 1572 con una tripulación de 73 hombres en dos pequeñas embarcaciones con el propósito de capturar Nombre de Dios. La primera incursión de Drake fue a fines de julio de 1572. Él capturó Nombre de Dios, pero resultó gravemente herido cuando los españoles llegaron de Panamá y sus fuerzas tuvieron que retirarse sin el oro, la plata, las perlas y las joyas almacenadas en el tesoro real. En lugar de volver a saquear Nombre de Dios, Drake asaltó los galeones españoles a lo largo de la costa y con sus aliados cimarrones, en otras palabras los africanos esclavizados que habían escapado de sus dueños de esclavos españoles, los ingleses saquearon las recuas de mulas que transportaban oro, plata y bienes comerciales desde la ciudad de Panamá. Uno de estos africanos fue Diego, quien más tarde se convirtió en un hombre libre después de años de servicio a las órdenes de Drake. Entre las aventuras de Drake a lo largo del Meno español, su captura del tren de plata español en Nombre de Dios el 1 de abril de 1573 lo hizo rico y famoso. Cerca de Cabo de Cativa se encontró con un corsario francés, Guillaume Le Testu, que estaba al mando del buque de guerra de 80 toneladas llamado Havre, y se unió a él en una flota combinada. Drake había determinado interceptar la caravana de mulas en el río Campos, a 2 leguas de Nombre de Dios, e instruyó a los capitanes de sus pinazas que los encontraran en el río Francisca el 3 de abril, para llevárselos después del ataque. Los grupos de asalto combinados ingleses y franceses marcharon a través del bosque hacia el sendero, hasta 1 milla de la ciudad mientras los cimarrones realizaban un reconocimiento. A la mañana siguiente, 1 de abril, sorprendieron el convoy de mulas y se apoderaron de un tesoro por valor de más de 200,000 pesos. Después de su ataque al tren de mulas ricamente cargado, Drake y su grupo descubrieron que habían capturado alrededor de 20 toneladas de plata y oro. Enterraron gran parte del tesoro, ya que era demasiado para que su grupo lo llevara, y se llevaron una fortuna en oro. Un relato de esto puede haber dado lugar a historias posteriores de piratas y tesoros enterrados. Gravemente herido, el francés Le Testu fue capturado y decapitado. El pequeño grupo de aventureros arrastró todo el oro y la plata que pudo a lo largo de unos 29 kilómetros de montañas cubiertas de jungla hasta donde habían dejado los barcos de asalto. Cuando llegaron a la costa, los botes ya no estaban.
Drake y sus hombres, abatidos, exhaustos y hambrientos, no tenían a dónde ir y los españoles no se quedaron atrás. En este punto, Drake reunió a sus hombres, enterró el tesoro en la playa y construyó una balsa para navegar en un fuerte oleaje con 4 hombres 12 millas a lo largo de la costa hasta donde habían dejado 2 pinazas. Cuando Drake finalmente los alcanzó, sus hombres se alarmaron por su aspecto desaliñado. Temiendo lo peor, le preguntaron cómo había ido el allanamiento. Drake no pudo resistir una broma y se burló de ellos luciendo desanimado. Luego se echó a reír, sacó un tejo de oro español de su ropa y dijo: Nuestro viaje está hecho. En la segunda semana de agosto de 1573, el corsario había regresado a Plymouth. Cuando Drake regresó a Plymouth después de las redadas, el gobierno firmó una tregua temporal con el rey Felipe de España y, por lo tanto, Isabel no pudo reconocer oficialmente el logro de Drake. Este último era considerado para entonces un héroe en Inglaterra y un pirata en España por sus incursiones. Número 78. Francis Walsingham es nombrado secretario de Estado y maestro espía de la reina. 21 de diciembre de 1573. Francis Walsingham había regresado a Inglaterra en abril de 1573, procedente de Francia, y habiéndose establecido como un funcionario competente en quien la reina y Cecil podían confiar. Él cultivó contactos por toda Europa y un siglo más tarde sus despachos se publicarían en una obra titulada The Complete Ambassador. En diciembre después de su regreso, Walsingham fue nombrado miembro del Consejo Privado de Inglaterra y fue nombrado secretario principal adjunto, el cargo que más tarde se convirtió en secretario de Estado, junto con Sir Thomas Smith. Los deberes del secretario principal no estaban definidos formalmente, pero como manejaba toda la correspondencia real y determinaba la agenda de las reuniones del Consejo, podía ejercer una gran influencia en todos los asuntos de política y en todos los campos del gobierno, tanto en el extranjero como en el interior. Durante su mandato, Walsingham apoyó el uso del poder marítimo de Inglaterra para abrir nuevas rutas comerciales y explorar el Nuevo Mundo, y estuvo en el centro de los asuntos internacionales. Estuvo directamente involucrado en la política inglesa hacia España, los Países Bajos, Escocia, Irlanda y Francia, y se embarcó en varias misiones diplomáticas a los estados europeos vecinos. Walsingham fue impulsado por el celo protestante para contrarrestar el catolicismo y sancionó el uso de la tortura contra sacerdotes católicos y presuntos conspiradores. Él nunca podría olvidar las atrocidades contra los protestantes que había presenciado en Francia durante la masacre del Día de Bartolomé, y creía que ocurriría una masacre similar en Inglaterra en caso de un resurgimiento católico. Supervisó las operaciones que penetraron en el corazón de los territorios del Imperio Español, organizó redes de espionaje en toda Europa, descubrió varias conspiraciones contra Isabel, y años después también comprobaría la ejecución de María Estuardo, reina de Escocia. Número 79. La última visita de Isabel al castillo de Kenilworth. Del 9 al 27 de julio de 1575. Del 9 al 27 de julio de 1575, la reina se alojó en el castillo de Kenilworth, en Warwickshire, hogar de su gran amigo Robert Dudley, conde de Leicester. Ella había visitado Kenilworth 3 veces antes, pero esta fue una visita especial porque duró 19 días y fue la estadía más larga en la casa de un cortesano en cualquiera de sus viajes reales. Sabemos mucho sobre la visita de Isabel a Kenilworth porque se registró en una carta de Robert Langham, un miembro de la casa de Dudley, y en un relato del poeta y actor George Gascoigne, un hombre contratado por el conde para brindar entretenimiento durante la visita real. Isabel tenía una relación muy especial con Robert Dudley, el conde de Leicester. Habían sido buenos amigos desde la infancia y su estrecha relación causó mucho escándalo y chismes en la corte y en toda Europa. Es posible que ella se haya presentado a sí misma como la reina virgen, pero Robert Dudley estuvo constantemente a su lado y, en ocasiones, actuó como consorte no oficial. Desafortunadamente para Isabel y Dudley, la sospechosa muerte de la esposa de este último
Emmy, en 1560, y el escándalo que la rodeó, pusieron fin a cualquier plan de matrimonio, si es que había alguno. Isabel se vio obligada a distanciarse de Dudley y considerar otros pretendientes. Muchos ven la última visita de Isabel a Kenilworth en 1575 como la última oportunidad de Dudley para impresionar a la reina y ganar su mano en matrimonio. Y es que el conde hizo todo lo posible para impresionarla. Se diseñó y construyó un jardín privado para el disfrute personal de Isabel, un paraíso para complacer e impresionar a la reina. Aunque el jardín era privado y solo para los ojos de la monarca, Robert Lanham pudo entrar en él con la ayuda de un amable jardinero, por lo que tenemos una descripción contemporánea que ha permitido a English Heritage recrearlo en los terrenos del castillo. Número 80. Londres recibe su primer teatro, fundado por James Burbage y conocido simplemente como The Theatre. 1576. The Theatre era un teatro isabelino en Shoreditch, en Curtain Road, parte del moderno distrito londinense de Hackney, en las afueras de la ciudad de Londres. Construido en 1576, después del Red Lion, fue el primer teatro permanente construido exclusivamente para la exhibición de producciones teatrales en Inglaterra y el primero que tuvo éxito. El actor y director James Burbage lo construyó cerca de la casa familiar, en Holywell Street. La historia del teatro incluye una serie de importantes grupos de actuación, incluidos los hombres de Lord Chamberlain, que emplearon a William Shakespeare como actor y dramaturgo. Después de una disputa con el propietario, el teatro fue desmantelado y las maderas se usaron en la construcción del Globe Theatre en Bankside. El diseño de The Theatre posiblemente se adaptó de los patios de la posada que habían servido como espacios de juego para actores o de los pozos de cebo para osos. El edificio era un edificio poligonal de madera con 3 galerías que rodeaban un patio abierto. De un lado del polígono se extendía una etapa de empuje. Se dice que la construcción del teatro costó 700 libras esterlinas, lo que es una suma considerable para la época. Número 81. Martin Frobisher explora Labrador en busca del legendario Paso del Noroeste. De 1576 a 1578. Martin Frobisher fue un marino inglés que es conocido por sus 3 viajes al Nuevo Mundo en busca del Paso del Noroeste. En 1574, Frobisher y Michael Locke, un comerciante aventurero y agente londinense de la Compañía de Rusia, se dispusieron a planificar un viaje para encontrar el llamado Estrecho de Anian, un pasaje del noroeste hacia el lejano oriente, conocido como Kazá. Partieron el 12 de junio de 1576, con Frobisher como comandante, después de obtener la patente necesaria de la Compañía de Rusia y el respaldo de miembros del Consejo Privado de la Reina Isabel. Su grupo estaba formado por el Gabriel y el Mako, 2 barcas pequeñas y una pinaza de 7 toneladas. Perdieron la pinaza en una tormenta en el estrecho de Dedes, que se encuentra entre el medio oeste de Groenlandia y la isla de Baffin en Canadá, y el Mako se vio obligado a retroceder, pero Frobisher continuó en el Gabriel hasta que se peleó con algunos inuits, y el secuestro de 5 ingleses por parte de estos últimos, combinados con el mal tiempo, obligaron a Frobisher a regresar a Inglaterra. El segundo viaje del marinero partió de Inglaterra el 31 de mayo de 1577. Junto con el Gabriel y Michael, Frobisher tenía el Aide, un antiguo barco de la naviera real, proporcionado por la reina, y 150 hombres. Esta vez, el objetivo no era Christopher Hall, capitán del Gabriel, había encontrado mineral negro en lo que se conoció como la isla de Little Hall en el último viaje, por lo que el plan era extraerlo. Pero no se encontró nada cuando la parte inspeccionó Little Halls Island, aunque se extrajeron 160 toneladas de lo que se conoció como la mina Countess of Warwick en la isla Codlunarn, en Frobisher Bay. Luego regresaron a Inglaterra. La esperanza de encontrar oro y la necesidad de establecer una colonia llevaron a un tercer viaje que partió el 3 de junio de 1578. Esta vez, Frobisher contaba con una flota de 15 barcos. El grupo desembarcó brevemente en Friesland, el extremo sur de Groenlandia, antes de dirigirse a la isla Countess of Warwick.
Lo que debería haber sido un viaje corto duró 4 semanas, debido a las tormentas, la niebla y los témpanos de hielo, y el biógrafo de Frobisher en Oxford D&B, James McDermott, señala que fue durante este traicionero viaje que elementos de la flota de Frobisher se convirtieron en los primeros barcos ingleses en entrar en lo que es ahora el estrecho de Hudson. Finalmente llegaron a la isla y pudieron extraer 1.370 toneladas de mineral para llevar a Inglaterra. Desafortunadamente, no se encontró nada de valor en el mineral y la colonia fracasó. Pero la empresa, con todas sus deudas, se paralizó y Martin Frobisher cayó en desgracia. Número 82. La circunnavegación de mundo. De 1577 a 1580. Tras el éxito de la incursión en el Istmo de Panamá, el llamado viaje famoso de Drake, una expedición contra los españoles a lo largo de la costa del Pacífico de las Américas, fue organizado y financiado por un sindicato privado que incluía a Francis Walsingham, Robert Dudley, primer conde de Leicester, John Hawkins, Christopher Hatton y el propio Drake. Drake actuó según el plan elaborado por Sir Richard Grenville, quien en 1574 había recibido una patente real para ese propósito. Solo un año después, esta patente había sido rescindida después de que Isabel supiera las intenciones de Grenville contra los españoles. La reina probablemente invirtió en el viaje de Drake a Sudamérica en 1577, pero nunca le entregó una comisión formal. Esta sería la primera circunnavegación inglesa en 58 años. El africano Diego volvió a ser empleado de Drake, su fluidez en español e inglés lo convertiría en un intérprete útil cuando se capturaran españoles o portugueses de habla hispana. Fue empleado como sirviente de Drake y se le pagó un salario como el resto de la tripulación. La circunnavegación de Francis Drake, también conocida como Drake's Frading Expedition, fue un importante evento marítimo histórico que tuvo lugar entre el 15 de diciembre de 1577 y el 26 de septiembre de 1580. La expedición fue autorizada por la reina Isabel y consistió en 5 barcos dirigidos por Francis Drake. Denominado como un viaje de descubrimiento, el mismo fue en efecto un ambicioso viaje de incursión encubierta y el comienzo del desafío de Inglaterra a la dominación global de España y Portugal. Drake partió el 15 de diciembre de 1577 después de un retraso de casi 6 meses. Después de capturar barcos españoles y carabelas portuguesas mientras cruzaba el Atlántico, pasó el Cabo de Hornos y se convirtió en el primer inglés en navegar por el Estrecho de Magallanes. Después de llegar al Océano Pacífico en octubre de 1578, navegó por la costa oeste de América del Sur. Debido a las pérdidas por tormentas y enfermedades, solo quedaron 2 barcos, uno de los cuales era el Golden Hind. Luego, Drake saqueó los puertos españoles y tomó varios barcos del tesoro españoles, incluido el rico galeón Nuestra Señora de la Concepción. Después de continuar hacia el norte, con la esperanza de encontrar una ruta de regreso al Atlántico, Drake navegó por la costa oeste de América más allá de lo que lo había hecho cualquier europeo y desembarcó en la actual California, reclamando la tierra para Inglaterra y nombrándola Nueva Albión. Incapaz de encontrar un pasaje, Drake giró hacia el sur en el solitario Golden Hind y en julio de 1579 navegó hacia el oeste a través del Pacífico. Sus viajes lo llevaron a las Molucas, Célebes, Java y luego al Cabo de Buena Esperanza y finalmente al extremo occidental de África. Drake regresó a Inglaterra en septiembre de 1580 con un rico cargamento de especias y tesoros y la distinción de ser el segundo hombre en dar la vuelta al mundo y el primer inglés en hacerlo. 7 meses después, la reina Isabel lo nombró caballero a bordo del Golden Hind, para disgusto del rey Felipe de España debido a sus acciones de piratería. Como resultado, el viaje fue uno de los precursores de la guerra anglo-española. La intrusión de Drake en el Pacífico, que España consideró mare clausum, desencadenó un intento inmediato de colonización española del Estrecho de Magallanes con el objetivo de bloquear el acceso al Pacífico.